Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues continuando con los videos que he estado subiendo, el día de hoy les voy a hablar de la segunda intervención de los amigos de Job. Recuerden que les dije que había tres intervenciones. Bueno, esta es la segunda intervención. En esta intervención sucede básicamente lo mismo que en la primera, solamente que la diferencia es que ahora vienen con un tono más agresivo. ¿Se acuerdan de estos tres amigos, estos tres personajes que en un momento determinado empezaron solo observando de lejos el sufrimiento de Job? Luego en una segunda instancia dicen, bueno, nos vamos a acercar y empiezan a darle un consejo de que, bueno, mira, evalúa, a lo mejor tú hiciste algo para merecer esto. Y en esta segunda intervención que viene, de plano ya se empiezan a desesperar, como que ya no les gusta tanto estar oyendo los lloriqueos y el sufrimiento de Job, y entonces vienen con una versión un poquito más agresiva, y los tres más o menos van en la misma línea. Job es un pecador, Job ha hecho cosas malas y por ende debe de pagar y debe de tener un castigo divino. Básicamente que casi que se debe ir al infierno, ¿no? Por lo que hizo. Eso es algo tremendo, pero bueno, la verdad es que así sucede. ¿Cuántas veces no hemos recibido consejos de amigos donde nos dicen, pues es que de plano yo creo que sí hiciste mal, y tú sabes que realmente no te has portado de mala manera, al contrario, has tratado de hacer lo que tú has creído que es bueno, y no te crees merecedor de tal sufrimiento o de tal castigo, ¿no? Job está en una situación ya en esta segunda intervención donde ya de plano se hunde más y más y más en su depresión. Incluso llega a decir una frase que la voy a leer literal. Dice, valiente consuelo valiente consejo de ustedes, o valientes consoladores, por eso me confundí. Pues ya está totalmente harto y no encuentra un consejo verdadero, un verdadero apoyo en sus amigos, en los que dice que se supone que son sus amigos. Y les dice, valiente consuelo el de ustedes, de nada me sirve, no me están diciendo nada que me haga sentir mejor, al contrario, me están diciendo que me voy a ir casi al infierno y que voy a pagar por todos mis pecados ahí quemándome. Sin embargo, hay algo que quiero enfatizar mucho en esta segunda intervención de Job, y es un proceso en el que todos, en cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos atravesando, todos atravesamos. Esta primera parte donde nosotros renegamos y no sabemos por qué nos está sucediendo a nosotros esto. Y segundo, empezamos a creer que hay alguien que nos va a salvar, que vamos a salir de estas, que hemos salido de peores, y después un proceso donde realmente encontramos una salida. Nos damos cuenta de que cualquier situación en la que sea enfermedad, falta de trabajo, pérdida de bienes, incluso la pérdida de un ser querido, todo va a pasar. Y todo tiene un límite, todo tiene un momento en el que va a concluir ese sufrimiento. Y Job se está empezando a dar cuenta de eso en este capítulo. Y dice, de alguna manera dice, bueno, yo estoy seguro de que Dios es justo. Es severo, sí, puedes llegar a ser severo, pero Dios es justo y sabe por qué está haciendo esto, o por qué está permitiendo que suceda esto. En esta parte específica de estos capítulos, pareciera que Dios está en contra de Job, o pareciera que efectivamente Dios está en contra de nosotros. Seguramente han escuchado esta frase de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está escrito en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, en el versículo 31. Y eso lo escribió Pablo asumiendo que Dios, cuando está de nuestra parte, o cuando nosotros más bien caminamos junto con Dios, nada puede hacernos daño, o nada puede hacer que volvamos a caer en ese sufrimiento o en esas cadenas, o que volvamos a ser presos de una situación como la que está atravesando Job. Sin embargo, Job, 2000 años, poco más de 2000 años antes de que Pablo escribiera eso, plantea una situación aquí en este libro donde pareciera que dice lo contrario. Si Dios es contra nosotros, ¿quién con nosotros? Porque de verdad llega un momento en el que está la desesperación, de verdad llega un momento en que uno piensa que no hay solución más, uno no va a salir de aquí. Es increíble que las cosas terminen de esta manera, no hay más futuro, que de verdad llega a pensar uno, bueno, Dios está en contra mía.
Y dicho de otra manera, bueno, ¿y a la Cruz Roja quién le ayuda, no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y no está el Chapulín Colorado para defendernos. Entonces pareciera que efectivamente es lo contrario de lo que dijo Pablo 2000 años después. Si Dios es contra nosotros, entonces ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién contra nosotros? Y Pablo se da cuenta de eso y empieza a pensar y dice, no, a ver, es que Dios es justo. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe muy bien por qué me está sucediendo esto. Lo más relevante de esta parte, de esta segunda intervención, es el cambio o la madurez espiritual que tiene Job. Y hace una declaración tremenda. Cuando de plano se da cuenta de que ha puesto su confianza en las personas y en los modos y en los vehículos o en los medios diferentes o incorrectos, se da cuenta de que su familia lo rechaza, dice que su esposa le provoca asco, él a su esposa le provoca asco, que sus amigos ya no voltean a verlos, que sus sirvientes ya no lo reconocen, no lo obedecen. Vamos, estoy seguro que les ha pasado eso, a mí me ha pasado. Uno voltea a ver a familiares, uno voltea a ver amigos, a compañeros de trabajo, que piensa, bueno, esta persona sí me va a ayudar, es que este amigo yo lo ayudé y en su momento él me va a ayudar a mí, y todos te rechazan, y todos se voltean, y nadie aparentemente pareciera que nadie te puede ayudar o nadie quiere ayudarte, y entonces todos te desconocen, y nadie quiere ayudarte, pareciera que eres el apestado. Y cuando estás en una situación de problema como la que está atravesando Job, como la que estoy atravesando yo, como seguramente la que pueden estar atravesando ustedes, de verdad uno pone su confianza en 1000 cosas. En la familia, dice, mi tío me va a ayudar, mi tía me va a ayudar, mi mamá me va a ayudar, mi hermano va a venir de donde viva a ayudarme. Pone uno su confianza en sus ahorros y los ahorros se acaban. Pone uno su confianza en su creatividad para generar un negocio y el negocio no pega. Pone uno su confianza en que, bueno, pues ahora voy a vender, o sea, Tupperware, ¿no? Y nadie te compra. Pone uno su confianza, bueno, es que por lo menos tengo salud, y te enfermas de enfermedades rarísimas como la que tengo yo. Es rarísimo. Y Job se da cuenta de esto. Y entonces hace una declaración que pareciera profética. Recordemos que este libro fue escrito 2000 años antes, poco más de 2000 años antes de que Jesucristo como hombre existiera en la tierra. Nadie sabía o nadie presentía o nadie daba por hecho de que iba a llegar Jesucristo. Y entonces Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Cuando haya muerto, lo seguiré viendo. Dice Job, yo veo a mi Redentor. Y aun cuando haya muerto, lo seguiré viendo. Mis ojos lo seguirán viendo. Esto es una declaración profética, porque Job habla de un Redentor. En ese entonces no cabía la idea de un Redentor, porque únicamente existía Dios, la figura de la deidad de Dios. Y no había nadie más que eso. Job anteriormente ya empieza a reconocer, bueno, debe haber alguien que me ayude. Dios es justo, dice antes de eso. Es importante aquí el proceso de madurez espiritual que lleva Job, y es el mismo proceso que nosotros debemos llevar. Debemos pasar de lo que creemos, de lo que nos enseñaron cuando éramos niños, de lo que nos inculcaron porque era la tradición familiar, porque eso le enseñaron a nuestras mamás y a nuestros papás, y pues así crecimos bajo ese contexto. Debemos pasar de simplemente creer porque nos dijeron que existía, al creer porque de verdad lo estamos experimentando, porque de verdad lo estamos viviendo. Volviendo al libro de Romanos, les decía, Pablo establece una ley, vamos a decirlo así, para mí podría ser una ley, donde dice, lo voy a leer literalmente, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿La hambre? ¿La indigencia? ¿O la falta de empleo? ¿El peligro? ¿La violencia? Dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor
que Dios nos ha manifestado a través de Jesucristo. Y esta frase inicial donde dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Muchas veces es malinterpretada porque uno piensa, o la gran mayoría piensa, que significa, ¿quién podrá hacer que yo deje de amar a Cristo? Y entonces decimos, no, es que yo tengo fe, yo creo en Dios. Y no, es totalmente lo contrario. Lo que Pablo quiso decir aquí y lo que significa realmente es, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Es decir, ¿quién podrá hacer o qué cosa podrá hacer que Cristo nos deje de amar? Del amor que nos tiene Cristo. Nada. Ya lo vimos, ni la muerte, ni la falta de trabajo, nada puede hacer que Cristo, en este caso Dios, nos pueda dejar de amar. Y entonces, cuando nos damos cuenta de eso, que contradice lo que Job de alguna manera estableció diciendo, si Dios es contra nosotros, ¿quién con nosotros? Entonces entendemos que lo que dice Pablo es correcto y es verdadero. Si Dios es con nosotros, porque Dios nunca va a dejar de amarnos, Cristo nunca va a dejar de amarnos, Dios nunca va a dejar de rescatarnos a través de Cristo. Job hace esta declaración de yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor en el antiguo hebreo, que fue en el idioma en el que fue escrito este libro, es una palabra que se dice Gaal, con doble A, Gaal, que literalmente, y de acuerdo a la ley hebrea y a la ley oriental antigua, el Redentor, perdónenme, el Redentor literalmente, o la palabra Gaal, literalmente se refiere a tu familiar más próximo, a tu familiar directo, que es la única persona que podía literalmente, de acuerdo a esta ley antigua, recuperar o rescatar los bienes de una persona cuando había muerto. Hay que recordar que en ese entonces pues vivían bajo un patriarcado donde el hombre ocupaba una posición jerárquica especial, y entonces este Redentor era el pariente más cercano de la viuda. Y entonces esa persona tenía el derecho y la obligación casi de redimir a la viuda o redimir a la persona que estaba en necesidad. Podía en ese momento reclamar los bienes, las posesiones de esta persona. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, o yo sé que mi Gaal vive, se refiere, la intención específica de esa palabra, se refiere a varios conceptos: a comprar algo, a defender algo, a darle libertad a algo, a rescatar, a vengar. Jesucristo, cuando murió en la cruz 2000 años después, cuando ese Redentor finalmente se materializó, se hizo de carne y estuvo presente aquí, al momento de que murió, de que entregó su sangre por nosotros, hizo específicamente cada una de estas acciones. Compró nuestra vida, compró nuestra salvación, nos defendió de los opresores, nos defendió de todas las situaciones adversas en las que estamos atravesando, nos liberó de nuestros pecados, nos rescató de todo aquello que nos hace daño, que nosotros mismos atraemos a nuestra vida y que nos tiene bajo un yugo, bajo una cadena que no nos deja vivir en paz. Nos rescató y sobre todo nos vengó. Ahora, literalmente hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice aquí que la palabra Gaal, del hebreo Gaal, significa, entre otras cosas, afear. Y no significa que se pongan feos así como yo, ¿verdad? No se refiere a ese tipo de afear. Afear, de acuerdo al diccionario, ya de español, dice que afear significa censurar. Ustedes saben que la palabra censurar o censura pues se utiliza cuando alguien está poniendo un filtro sobre una película, sobre una canción, sobre un libro, sobre un artículo periodístico y hace un filtro para no permitir
que esto que se está publicando haga daño o se utilice de una manera incorrecta o genere una mala influencia, ¿no?, respecto del público que va a escuchar o que va a ver o que va a leer esa obra. Literalmente lo que está haciendo Dios a través de Jesucristo es censurar al diablo, censurar a Satanás, de usarnos para nuestro propio mal o para el mal de los demás, y censurarnos para que no nos utilice para generar más maldad en este mundo. Entonces, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, se está refiriendo sin pensarlo, pero de una manera profética a Jesucristo. Ahora, yo les quiero decir a ustedes, ¿dónde está otra vez su confianza? Vamos a seguir poniendo nuestra confianza en nuestras antiguas creencias, en nuestra antigua tradición, en lo que nos enseñaron y que no conocemos porque simplemente lo hacemos por inercia, o vamos a seguir poniendo nuestra confianza en nuestros propios recursos o en nuestras propias habilidades o en nuestras propias formas de querer salir adelante. Si es así, creo que no vamos a llegar muy lejos. Si ponemos nuestra confianza total en Dios y damos este paso de fe para poder pasar, así como Job, de una situación donde él aseguraba que no había un redentor, y pasar después a asegurar, ok, debe haber un abogado, debe haber un justiciero, alguien que me ayude, y llegar a esta última declaración donde yo sé que mi Redentor vive. Si nosotros podemos pasar ese mismo proceso de madurez espiritual, estoy seguro que podemos salir adelante en muchos problemas que hoy nos atacan. Bueno, pues esa fue la segunda intervención de los amigos de Job y la conclusión a la que llegamos. Más adelante vamos a ver otro video donde vamos a ver esta tercera intervención, ya última intervención de sus amigos. Y después esta variante que les digo donde Job de alguna manera le empiezan a caer estas cubetadas de agua, ¿no?, helada, donde llega a la conclusión del libro y hace otra declaración que finalmente es el punto al que quiero llegar con estos videos. Pero bueno, más adelante los vamos a ver. Muchas gracias por verme, por escucharme. Ojalá que de alguna manera estos videos puedan sembrar en ustedes y quien vea estos videos, pues una semillita de amor, de compasión y de entendimiento sobre lo que estamos atravesando, sobre lo que estamos sufriendo, de que todo tiene un término, todo tiene una solución, y que ese Redentor que vive y que nos va a rescatar y que nos está sacando del hoyo es real y que de alguna manera siempre va a estar presente con nosotros, ayudándonos a salir adelante. Bueno, muchas gracias por hoy y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.